Sé que todo termina y que hoy juega hoy. Herido estoy. Aquí estamos compartiendo esta mesa de tarde con una gran amiga, Denise Legrand. Capaz que no le suena el nombre de Denise Legrand, pero nada crece a la sombra, les tiene que sonar. Eso sí que suena. Buenas tardes, bienvenida. Bienvenida, Denise. Muchas gracias. Bueno, últimamente el ministro Larrañaga tuvo una conferencia de prensa donde habló de la situación carcelaria, pero sobre todo además mostró imágenes de, para mucha gente que no puede creer que eso ocurra, de la situación en las cárceles. ¿A vos te llamó la atención esas imágenes que viste? Y trabajo ahí todos los días. Digo, sería raro que me llamara la atención. Creo que hay muchísimas personas que trabajan ahí todos los días, muchísimas personas que viven en esas condiciones todos los días. Y sí es una novedad de alguna manera mostrarlo hacia afuera, mostrarlo desde un lugar como algo a modificar. Hay que ver ahora, una vez montado ya el show de mostrar mediático, cómo son las cárceles, que es una iniciativa para dar una discusión a nivel de opinión pública, es válida, también nosotros la hacemos muchísimo desde otro lugar. Bueno, hay que ver ahora cómo se modifica esa realidad. Bien, perfecto. Nada crece a la sombra, está trabajando hace muchísimo. Nosotros tuvimos hace poco con todo un estudio que hicieron sobre la salud, sobre todo de las mujeres, ¿no? Pero hay números que llaman la atención. Del 1 de marzo a hoy aumentaron un montón la cantidad de reclusos. Nosotros estamos contando que tenemos 11.594 hombres presos, 705 mujeres presas y también hay 46 niños que están viviendo en unidades carcelarias. Tenemos 12.300 personas privadas de libertad, de esas unas 700 son mujeres y hay 57 niñas y niños viviendo en cárceles. Estamos subiendo a un promedio más o menos de 100 personas al mes, vamos a terminar el año con 13.000 personas y probablemente este periodo de gobierno termine con unas 16.000 personas. Hay que ver también el impacto de la ley de urgente consideración, que no está siendo muy responsable en entender la situación carcelaria. ¿Y qué lugar hay real? Porque, o sea, de verdad, si ¿Cuánto dijiste en total? Claro, 12.300. 12.300 y van a terminar en 13.000, ¿no? Era un poco la proyección que pueden tener. Bueno, ¿cuál es el lugar real que hay? ¿Cuántas camas hay, como dicen en turismo? Bueno, si planteaba el Ministerio del Interior que hay 1.900 personas ya durmiendo en el piso en este momento, y hay una cuestión que tiene que ver con el hacinamiento. El hacinamiento es uno de los indicadores para valorar el sistema penitenciario. En 2005, cuando la situación carcelaria era sumamente compleja y asumió por primera vez el Frente Amplio, ya en el discurso de Asunción se decretó la crisis humanitaria del sistema penitenciario. Ahí el hacinamiento era de 160%. El máximo aceptado por Naciones Unidas es 110%. Actualmente Uruguay llegó, el año pasado tuvo una baja bastante importante que quedó en 97,5% y ahora rondan el 105%. Es una cifra que claramente se mueve muy rápido porque también las cifras, esta de 12.300 seguro ya cambió de ayer a hoy. Es una cifra que cambia todos los días. Recordemos que egresan 7.000 personas al año y también ingresan unas 7.000 personas al año. Entonces es una situación sumamente compleja. Y hay determinadas decisiones que se tomaron en el gobierno pasado, en particular con la construcción de la Unidad 1, que son decisiones de esas que uno se da cuenta que es una decisión muy mala política, muy mala de inversión económica, y a los resultados que vemos hoy en día es una cárcel público-privada con un convenio con una empresa que complica bastante al Estado porque le sale bastante caro al Estado, y de las 1.960 plazas, 400 están destruidas. No se van a volver a construir porque los costos que propone la empresa son demasiado altos, pero día a día el Estado paga un usufructo por el uso de esas 400 plazas, porque volviendo a esto de la hotelería, pagan full capacidad. Claro, entonces el Estado tiene un costo día a día de espacios que en realidad no se usa. Destruidos. ¿Y están destruidos? ¿Por qué están destruidos? Están destruidos porque claramente las condiciones de vida, el encierro masivo, llevan a que las personas toman malas decisiones en el día a día. Por supuesto. La violencia existe, el uso problemático de sustancias, 8 de cada 10 personas privadas de libertad tienen uso problemático de sustancias, hay algunas problemáticas muy severas de salud mental y también hay un problema de violencia. No es muy difícil comprender que las personas que están privadas de libertad están privadas de libertad porque rompieron la norma y por ende tienen algún tipo de predisposición asociada a la ruptura de las normas. Claro. Entonces, ¿cómo se va a reeducar a una persona teniéndolo en un encierro masivo? Y además también son personas que en su clasificación no fue que se clasificó a un espacio nuevo con determinadas
determinadas condiciones y demás. De alguna manera se sacaron personas de otras unidades que estaban saturadas, como es el CONCAR, el Penal de Libertad, también algunas cárceles del interior que tenían situaciones muy complejas como Rivera, y se llevaron una nueva unidad. Pasaron de estar encerrados en la celda todo el día, que era lo que pasaba antes, a estar encerrados en espacios comunes, sin actividades. Es bastante... Es lo mismo o peor, porque también uno empieza a tener problemas con el resto de las personas. Imaginémonos que ahora nos congelen también acá y tengamos que quedarnos encerrados nosotros mismos. Nos adoramos, pero nos vamos a matar. Sí, total. Bueno, digo, de hecho, pero salvando las distancias enormes, todo esto del COVID y el confinamiento y la gente encerrada con sus propios familiares y me voy a volver loca de estar adentro de mi casa. Bueno, imagínense entonces, no estando en tu casa, sino estando en un centro, teniendo menos espacio, estando con gente que en realidad no conoces, que por ahí no querés, ¿no? Bueno, todo lo que puede también y que lo único que te une es que rompiste la norma y que cometiste un delito. Es que y que en general son una varones pena. jóvenes pobres que están cumpliendo una pena, pero en realidad no te une más nada que eso. Esa cárcel que tú decís que se hizo la número, ¿cuál es? La número 1, la que queda contigua a la unidad 6, Punta de Rieles Viejo. Ah, la que es una cárcel que uno la ve y es todo enormes muros de 6 metros. O sea, no hay fugas porque es muy difícil fugarse, pero adentro es una olla a presión. Ahí está. Yo, capaz que hay cosas que a vos, a mí, nos puede resultar tontas, bobadas, pero me interesa decirlo claramente. Hay gente que, yo sé que hay problemas edilicios como todos los estamos viendo, pero hay gente que entonces que está cumpliendo una pena, que está en una celda sin agua, sin luz, sin baño, sin ducha, sin cama. Sí, eso no solo es una cuestión de percepción, sino que está medido, lo mide el comisionado parlamentario. También en el caso de INISA han habido investigaciones al respecto de las situaciones. Hay muchísimas celdas, algo así como 38% de las celdas no tienen baño. Y, o sea, cuando uno dice baño, no es el baño que uno tiene en su casa, es un agujero, ojalá fuera un water, es un espacio de material contiguo a donde duermen las personas, que es un agujero que muchas veces claramente no hay agua, también muchas veces eso se tapa porque por ahí ingresan las ratas, y es una situación que no viene de ahora, es una situación histórica del devenir del deterioro, y también claramente, si bien hay celdas que tienen su ocupación más o menos acorde, hay otras celdas que tienen altísimos niveles de hacinamiento. Hay celdas de hasta 9, 10 personas en un espacio que es pequeño como esto, serán unos 15 metros cuadrados como muchísimo. Que ahí comen, se higienizan, duermen, viven. Todo. Sí. Todo. Y hay algunas unidades en particular de mujeres, como es la cárcel de Rivera, que sigue estando en la cárcel departamental. Uruguay sacó las cárceles departamentales de casi todos los varones, quedan algunos que están dentro del plan de dignidad carcelaria, pero en el caso de la cárcel de Rivera de mujeres, por ejemplo, hay un espacio que es un cuarto grande que tendrá unos 40-45 metros, donde hay 15 camas. Y ahí también en esa unidad que viven 34 mujeres, viven 2 niños, un niño de unos 2 años y una bebé que ¿Cómo tiene es el tema de los niños? En realidad, en general, son hijos o hijas. ¿Hasta qué edad es que están? Normativamente pueden estar hasta los 4 años y luego se puede pedir prórroga año a año al juzgado para que sigan quedando con sus madres. La cuestión en esto es que podemos tener una definición que es, bueno, claramente los niños en la cárcel no deberían estar. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Y de eso Fito conoce también mucho. La alternativa es otra cárcel, es el INAU. Es un INAU de desapego, también de mucha violencia, y muchas veces se termina tomando la decisión de que estén con sus madres porque también es ahí parte de la crianza, el apego y demás. Y no todas las cárceles son iguales. Hay que diferenciar claramente las cárceles de la zona metropolitana con las cárceles del interior del país, y en el caso de las cárceles donde habitan niñas y niños, las chacras, la unidad 9 es una cárcel que tiene un equipo de trabajo súper interesante, muy comprometido, de trabajadoras particularmente, porque en su mayoría son mujeres, como la mayoría del sistema penitenciario trabajan mujeres. También, por ejemplo, la unidad 20 de Salto, que son espacios donde efectivamente hay equipos de trabajo que apoyan muchísimo las crianzas y que las funcionarias se comprometen mucho con esas crianzas, y también hay un programa del INR donde los niños asisten al CAIF, son asistidos y demás. Después hay unidades en donde no tienen que estar los niños, como es el caso de la cárcel de Soriano. La cárcel de Soriano, que es una de las últimas en construirse, es una cárcel que genera un deterioro inmenso. Es bravísimo además ponerse en la situación, en la cabeza, y por eso me gusta decirles las cosas así con nombre y apellido, porque la gente, la sociedad, yo lo que siento es que la sociedad tiene una situación X conflictivo, sí es como si, bueno, lo pasamos para acá y tac. Listo. Y miro para otro lado y no tengo ni idea de lo...
Y entonces va a volver a salir. Vos hablabas de la evolución de los números, ¿no? La evolución de los números siempre es para arriba. Sí. Y va a seguir siendo socialmente, digo, y mundialmente. Sí, y mientras tengamos un parlamento que sigue votando el aumento de penas sin modificar la estructura donde se administra la pena, va a seguir siendo siempre para arriba. Está bravísimo. ¿Ustedes tienen la posibilidad de trabajar dentro de todas las cárceles o tienen convenios con algunas de las...? Trabajamos particularmente de lunes a viernes en la unidad 5, que es la cárcel de mujeres, y la unidad 4, Santiago Vázquez, en el CONCAR. Solemos ir a los módulos, elegir los módulos año a año donde están los mayores niveles de conflictividad. Ahí es donde nos instalamos durante todos los días y además en paralelo también estamos haciendo otros trabajos en otras unidades. Estuvimos colaborando con la unidad 9 y fue muy grato conocer esa experiencia y ese equipo de trabajo. Estuvimos en el verano recorriendo las 17 cárceles donde hay mujeres en todo el país haciendo este diagnóstico de salud y ahora volvemos a las cárceles del interior del país, a las 17 cárceles, también en Montevideo, a montar un programa de salud sexual y reproductiva para mujeres que incluye llegar a realizar los papá Nicolau de todas las mujeres privadas de libertad, las mamografías cuando corresponde para las mujeres de más de 50 años, solo 8% de las mujeres de más de 50 años de Montevideo acceden a la mamografía y también generar un plan de anticoncepción, que es algo muy importante también, y que en el caso, parte de los datos que nos aportaba el diagnóstico, que es que las mujeres que reciben visita, que son muy pocas, porque las mujeres son muy abandonadas una vez que están privadas de libertad, solamente 2% usaban condón en las visitas conyugales. Es brutal imaginarte que alguien puede pensar que podés rehabilitar o ayudar en su vida a mejorar a alguien cuando lo tenés viviendo en esa condición. Es como ilógico. Es imposible. Yo te quería hacer una pregunta también porque pasaste así como por arribita. Sí, porque es tanto tema. El tema también de el uso capaz desmedido de estupefacientes, drogas y cuestión. Bueno, la pregunta es, ¿cómo es que llega a eso? ¿Cómo es que la gente que está privada de libertad tiene acceso a ese tipo de sustancias? Las cárceles reproducen la criminalidad en todos sus sentidos. Parte de la criminalidad es el narcotráfico. Cuando nosotros ingresamos día a día, pasamos por un escáner de la punta de la cabeza a la punta de los pies donde se nos ve todo nuestro interior. ¿Cómo ingresan las sustancias? Y bueno, ingresan, hay tráfico interno, hay corrupción, hay sistemas montados, hay un montón de cosas que tienen que ver con una realidad que no se reconoce, pero que sí tenemos el dato de que 8 de cada 10 personas tienen uso problemático de sustancias. Claramente la pasta base es la sustancia más consumida, una pasta base además de inferior calidad y superior precio. En el caso de lo que fue en mayo, por ejemplo, hubo 6 homicidios, 5 de ellos fueron en el CONCAR, 4 fueron en el módulo 11, un módulo de extrema complejidad, y las investigaciones van dando que tiene que ver con una vinculación asociada al tema de las drogas, porque de hecho hubo algunos recortes de algunos ingresos. Uno no puede, cuando tiene un sistema que está asociado a problemas de salud, como es el uso problemático de drogas, cortar de la noche a la mañana el ingreso. Porque la gente, las crisis de abstinencia son problemas de salud, no son problemas de capricho, son problemas de salud. En ninguna clínica donde vos te vayas a rehabilitar te van a decir, a partir de mañana no consumís más lo que estás consumiendo. Las terapias de consumo cero no funcionan. A pesar de que el Ministerio de Desarrollo Social quiere implementar nuevamente este tipo de terapias, son terapias que no funcionan, las personas desertan y que es muy complejo además administrar la violencia que genera. Y aparecen otro tipo de sustancias legales como son los psicofármacos, que son los que sustituyen una cosa por otra, pero la realidad es que las canicas, como se le dice en la cárcel, también se transan. Y hay una indicación que es deficitaria desde el punto de vista de salud mental. ¿Es responsabilidad de las personas que trabajan en territorio los equipos de salud? No, de ninguna manera. Esos equipos trabajan muchísimo, hacen lo mejor posible. Ahora, si no hay una estructura central que determine la urgencia de tener programas de salud mental, es imposible que los trabajadores del día a día puedan cambiar esta realidad. El tema de salud mental es lo mismo que pasa con la gente que vive en la calle. Es un tema de salud mental también. No es solamente que razonen lo que... No. Es un tema de salud mental, no están bien. Sí, en el caso de las mujeres, por ejemplo, otro de los datos que tenemos, 1 de cada 3 mujeres pensó en matarse y 1 de cada 4 lo intentó. Y 8 de cada 10 mujeres tienen uso problemático de sustancias. También. Tenía justamente eso para cerrar, porque... Para que vean el nivel, en el caso de las mujeres trans, 7 de cada 10 tienen infección de transmisión sexual y 50% fuma pasta base. Es una realidad que, te guste o no te guste, tenemos que atender los que no estamos ahí adentro, los que se supone que somos los civilizados.
los que se supone que somos los civilizados, los empáticos, los conscientes, los prolijos. Y recordemos que de las personas que viven en situación de calle, 7 de cada 10 tienen antecedentes penales. Hay una puerta giratoria entre la cárcel y la calle que está también sumamente estudiada y que muchas veces también en este debate político, cuando se posiciona a la policía como un actor de la política social, nos damos cuenta que la policía no tiene nada que ver con esto. Se adjudica a la policía problemas que son sumamente sociales y problemas que la política social no puede responder. ¿Y qué va a hacer la policía? La policía puede detener y expulsar, pero no puede hacer otra cosa y tampoco se le puede adjudicar a una institución que nada tiene que ver una responsabilidad social. Ay, Deli, nos quedamos charlando horas. Hace tener mucho que que no nos volver, visitas. Vamos a de repente marcar algunos temas que quieras y venís cada tanto, porque hablar con la gente que está ahí, no la gente que está en un escritorio diagramando políticas sociales y todo eso, la gente que está en territorio es hermosísima. Te desasna, como te gusta a vos, Fito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, a las órdenes. Nos vamos a una pequeña tanda y ya seguimos, tenemos más día a día para vos. Cada madrugada que no pude estar ahí, se me hace imposible